Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar del mito de Adapa, que es la versión del Adán bíblico, pero en este caso de la antigua cultura sumeria. Es decir, la historia del Génesis, ¿no?, de Adán se nutre o es tomada de esta historia de Adapa. Pero también vamos a hablar del origen de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el origen de la historia de Adán? ¿De dónde sale todo este relato de un supuesto primer hombre? Vamos a hablar primero de lo que nos cuenta la cultura sumeria en el mito de Adapa, también conocido como Adapa y el alimento de la vida. Es una historia mesopotámica acerca de la caída del hombre en la que se explica por qué los seres humanos son mortales. El dios de la sabiduría Ea, que así se le llama a Enki, uno de los dioses del panteón sumerio, crea el primer hombre llamado Adapa y lo dota con una gran inteligencia y sabiduría, pero no con la inmortalidad. Cuando ésta le es ofrecida a Adapa por el gran dios Anu, Ea engaña a Adapa para que rechace ese don. Entonces vemos que es una historia muy parecida a la del Génesis, solo que cambian los nombres de los protagonistas. En el caso del Génesis es Jehová el que supuestamente crea al primer hombre a partir del barro de la tierra. En el caso de la cultura sumeria es Enki el que crea al hombre y lo hace a partir de la arcilla, que es muy parecido a lo que es el barro. Entonces vemos que la historia tiene los mismos patrones. Aunque no se expresa de manera directa en el mito, el razonamiento de Enki luce similar al de Yahvé en la historia bíblica del Génesis, donde, tras ser maldecidos por comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, Adán y Eva son desterrados por Yahvé antes de que puedan comer también del árbol de la vida. En el Génesis nos dice lo siguiente, en el capítulo 3, «He aquí el hombre se ha convertido en uno de nosotros», como los dioses, ¿no? «Tiene el conocimiento del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por ello, el Señor los expulsó del jardín del Edén». Entonces, Yahvé no quería que el ser humano tuviese vida eterna, como tampoco Enki lo quería, ¿no?, en la historia sumeria. Por eso lo engaña para que rechace ese supuesto don de la inmortalidad. Entonces, los propósitos de ambos dioses, ¿no?, como se relata en el Génesis y en Sumeria, son el mismo: mantener al hombre como un ser mortal o con una vida efímera. Si Adán y Eva fuesen inmortales, estarían a la par con Yahvé y por tanto habría una pérdida de estatus para ese dios. Este es el mismo razonamiento de Enki en el mito de Adapa. En el mito del Génesis, el hombre adquiere el conocimiento por sí mismo comiendo del árbol. En el mito mesopotámico, el dios Enki le concede el conocimiento al hombre durante el proceso de la creación, conociendo que Adapa ya es sabio, al igual que Yahvé en la historia posterior del Génesis necesita mantener en su lugar al hombre. Adapa en la historia sumeria era el rey de la ciudad de Eridu y un día, se nos cuenta, fue a pescar al Golfo Pérsico cuando el viento del sur de repente volcó su barco y lo arrojó hacia el mar. Furioso por eso, Adapa rompió el ala del viento del sur y por 7 días el viento no pudo soplar. El dios del cielo, Anu, enfurecido por esto, manda a buscar a Adapa para que dé explicaciones. Adapa recibe el consejo de Enki acerca de cómo debe comportarse en la corte de los dioses. Ya que Ea es el dios padre y creador, Adapa confía en que él diga la verdad. Pero obviamente Enki lo engaña, lo manipula. Pero Enki teme que Anu esté dispuesto a ofrecerle a Adapa el alimento y bebida de la vida eterna, y Enki tiene la intención de asegurarse que Adapa rechace la oferta. Adapa hace exactamente lo que Enki le sugiere. Respetuosamente honra a Tammuz y a Gitzida y rechaza la comida y bebida ofrecidas por Anu. Anu, desconcertado de que el hombre rechace la comida y la bebida de la vida y el regalo de la inmortalidad, envía a Adapa de vuelta a la tierra, donde debe vivir el resto de su vida como un mortal. El cuento pareciera concluir con Anu castigando a Enki por engañar a Adapa, pero como la tercera tablilla es parcial, es difícil decirlo con certeza. Este mito proviene del periodo babilónico casita del siglo XIV a.C., cuando la tribu casita gobernó Babilonia. El escritor del siglo III a.C., Beroso, llamó a Adapa Oannes y lo describió como un hombre pez quien vivió en el Golfo Pérsico y les enseñó sabiduría
y civilización a los seres humanos. Beroso seguía la tradición de Adapa como uno de los Apgal o Apkalu, los 7 semidioses sabios quienes le dieron la civilización a los seres humanos en los días antiguos anteriores al gran diluvio. En el mito de Adapa, sin embargo, el personaje central se presenta como un rey sabio engañado por un dios, no como un semidios. Aquí vemos el mapa de toda la zona de lo que es Medio Oriente, la antigua Mesopotamia, toda esta parte del planeta llena de historia de las civilizaciones conocidas, ¿no? Como dice la ciencia, más antiguas. Y este es el lugar donde los antiguos dioses dejaron fuertemente su legado. La influencia de seres de origen extraterreno que por acá contactaron a los pueblos, los eligieron para su servicio y dejaron en esas culturas pues todo el legado de enfrentamiento bélico, adoración en templos, sacrificios. Por eso esta es la zona del planeta donde han florecido los imperios más sangrientos de la humanidad, derivado de este legado negativo. Por acá estaba pues el jardín del Edén entre el río Tigris y Éufrates, y aquí se desarrolló la historia supuestamente del origen de la humanidad, en lo que nos cuenta pues las tablillas sumerias y el Génesis. Pero como lo hemos cuestionado varias veces aquí en el canal, ni la historia sumeria, esta de Adapa, ni tampoco la famosa historia del Génesis bíblico que habla de Adán y Eva nos cuentan realmente el origen del ser humano y la verdad en torno a este tema. Como lo decía al principio, la historia bíblica del Génesis es sustraída de las tablillas sumerias, que es una historia mucho más antigua, que es esta historia que acabamos de estudiar de Adapa. Entonces, el Génesis toma elementos de la tradición sumeria. Esto es transformado en textos sagrados y adaptados también a lo que es la cultura hebrea, a este pueblo nómada que eligió Yahvé, que Yahvé pues pertenecía a estos mismos seres caídos, y de esa forma se construyó una historia en el Génesis nutriéndose de la cultura sumeria y también de la cultura egipcia y de algunos otros textos antiguos. Es decir, lo que es la historia hebrea de cómo cuentan el origen del mundo, el origen del ser humano y todo esto, no es más que una recopilación de textos antiguos adaptados a la cultura hebrea para darle una historia a ese pueblo pues que no lo tenía. Esto ha sido denunciado por varios historiadores, así que lo que nos cuenta el Génesis bíblico no son historias propias y originales de ese pueblo ni de estos textos, como por ejemplo el diluvio. El diluvio es sacado del poema de Gilgamesh. Además, el patriarca de este pueblo pues es de Ur de Caldea, de toda esa zona de lo que era Mesopotamia. Yahvé lo eligió de por allá. Y Abraham pues se crió dentro de la cultura sumeria, conocía evidentemente de los antiguos dioses Anunnaki, de toda esa historia, y claro, esto nos muestra que son culturas prácticamente hermanas. Por eso la relación que se hace entre los dioses sumerios y el dios Yahvé. A veces se le compara con Enlil, a veces se le compara con Anu y a veces se le compara con Enki. Pero vamos entonces al origen de todo esto. Por acá tengo una presentación derivada del libro secreto de Juan, que es precisamente la revelación que nos ayuda a entender este misterio. De hecho, el libro secreto de Juan desmiente varias de las historias del Génesis. Te explica realmente cómo fue el diluvio, te explica realmente cómo es el tema del árbol del bien y del mal, te explica qué fue lo que pasó realmente con Adán y Eva. O sea, es un documento que tiene una revelación desde mi punto de vista impresionante. Pero vamos a hablar realmente del origen de Adán, es decir, de dónde sacan estas culturas la historia de un primer hombre que inicialmente era perfecto y luego cayó en el pecado. Encontramos que se habla de un primer hombre perfecto, como dice acá. De nuevo, a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto. La primera revelación, la verdad, el Espíritu Virgen, dio nombre al humano Pijer Adam. Entonces aquí tenemos la primera clave, incluso de dónde sale ese término que se utiliza en los sumerios como Adapa y luego en el Génesis como Adán. Proviene todo esto del Pijer Adán. O sea que estas historias lo que están tratando de copiar es la verdadera historia del hombre perfecto. Entonces, este Pijer Adán es creado por las primeras fuerzas en toda la creación. Las tres fuerzas que habla el libro secreto de Juan, el Padre, Bárbelo y el Vástago. Estos tres pilares se unen y a partir de esa unión de leyes comienzan a surgir las primeras estrellas, las primeras humanidades en el universo. Y la primera humanidad que surgió fue el Pijer Adán. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente, mientras la luz la glorificaba.
El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Entonces el Cristo, que es el Dios producido por sí mismo, es esto que vemos acá. La unión de las tres fuerzas y a través de ellas se gestó todo lo que existe. Él lo creó todo mediante el verbo. Y el verbo, pues, son las leyes que utiliza el Cristo para moldear y diseñar todo lo que a partir de ahí comenzaría a existir. Pero dentro de lo que son las humanidades, como dice acá, el Espíritu Virgen dio nombre al humano Pigera-Damas y nombró a Pigera-Damas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo Cristo junto con la primera estrella Armosel. Entonces, esa primera edad en la creación, que en otros textos se conoce como la edad de oro en todo lo que es los universos, la edad de oro estuvo determinada por una creación en concreto y es el Pigera-Adán. El Pigera-Adán fue la primera creación. Habitó en la primera estrella Armosel, el primer tiempo de las criaturas en todo lo que existe. Es humano perfecto, obviamente no era igual que nosotros, con las condiciones físicas que tenemos, el cuerpo y todo esto, no era igual, pero sí tenemos las mismas leyes y ciertos aspectos semejantes, como ahora lo vamos a ver. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pigera-Damas un poder de mente inconquistable. Nosotros heredamos ese poder de mente, tener la capacidad de almacenar memorias para ir creando nuestra propia identidad. Bueno, esa condición se le dio al Pigera-Adán y a partir de ahí las humanidades que descendieron de ese humano perfecto heredaron la mente inconquistable. Pigera-Damas glorificó y alabó al Espíritu Invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Este es el momento donde se crea el primer hombre perfecto. Ahí no había planeta Tierra, no era una humanidad con cuerpo físico, ahí no había error, ahí no existían los Elohim, ahí no había nada de eso. Era la creación en su estado más puro, en una edad dorada, y una creación llamada Pigera-Adán que comenzó a poblar el vastísimo universo. Es una dimensión y un tiempo pues que se nos hace un poco difícil de imaginar. Pigera-Damas nombró un hijo llamado Set para el segundo reino eterno junto con la segunda estrella Oroyel. Al tercer reino estaba destinada la familia de Set con la tercera estrella Davitai. Las almas de los santos estaban también allí. Entonces aquí el libro empieza a explicar la descendencia de Pigera-Adán y cómo se comenzaron a expandir las humanidades. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella Elelet y son criaturas que glorifican al Espíritu Invisible. Está describiendo que cada humanidad que surgió después del Pigera-Adán tenía una condición y la cuarta humanidad tenía una condición y es que ignoraban su plenitud divina. Eran ignorantes del conocimiento anterior y eso fue lo que terminó provocando hacia futuro una desviación en esa cuarta humanidad. Ahí se crea el caos, se crea la rebelión y eso es lo que da pie pues a diversas razas degradadas que comenzaron a generar pues todo un proceso de colonización y destrucción a las humanidades a partir de ese tiempo. Y es en ese tiempo del caos donde se crea una quinta raza, porque hablamos de cuatro humanidades, luego de la desviación se crea una quinta raza que ahí es donde pertenecemos las humanidades con estos cuerpos físicos. Somos la quinta raza posterior al caos. Nosotros somos la copia a nivel físico de lo que fue el Pigera-Adán. Y ahora lo vamos a entender. Ahora a la luz Cristo y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu llegaron las cuatro estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los tres seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los cuatro poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. Estas son condiciones que tendrían las humanidades a partir de ahí. La gracia mora en el primer reino de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos tres reinos están también allí, gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos tres reinos están también allí, pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella Davitai ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos tres reinos están también allí, comprensión, amor e idea. Y el cuarto reino eterno ha sido instalado. Entonces, este tiene la particularidad de que no es nombrado, sino que es instalado. ¿Y por qué? Porque como lo veíamos aquí anteriormente,
A esa cuarta estrella o cuarto reino estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. Entonces la creación ya sabía que después de la tercera estrella se había comenzado a iniciar un desprendimiento, una separación de esos espíritus de las leyes originales. Entonces las jerarquías eternas determinaron que para que ese desprendimiento o separación no terminara contaminando a toda la creación, se iba a encapsular a esos espíritus en un tiempo-espacio determinado para que pudieran desarrollarse allí. Y allí es donde se produce la desviación. Por eso, las tres primeras son nombradas y la cuarta es instalada. Es decir, es un reino especialmente diseñado para encapsular ahí a los espíritus desconectados de la ley original. Y ahí es donde, a través del tiempo, se genera el caos. Estos tres reinos están también allí, perfección, paz y Sofía. Y es en el reino de Sofía donde se produce la desviación de las humanidades. De estas humanidades que ignoraban la plenitud divina. Estas son las cuatro estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. Esta imagen yo se las he mostrado varias veces. Un mapa conceptual de lo que describe el libro secreto de Juan, ¿no? De todos estos reinos, las tres primeras fuerzas, cada una con sus leyes, y a partir de estas leyes se comienzan a crear las humanidades. La primera humanidad del tiempo de oro, que es Armosel, aquí es donde habita el Pijeradán, el hombre perfecto. El primer hombre universal es creado en ese tiempo y es una creación sujeta a esas leyes. Pero esta creación, además de ser perfecta y de estar en este tiempo de oro, tiene albedrío. Y el albedrío es lo que la creación determinó para que precisamente las criaturas, las creaciones, pudiesen crear su propia identidad, pudiesen gestar su propio camino. Porque las criaturas en el universo no son robots que obedecen ciegamente las órdenes de un Señor que hace lo que le da la gana con su creación. Esa es la visión que nosotros tenemos de Dios. Esa es la visión que la gente cree de Yahvé, ¿no? Yahvé obligaba a los seres humanos a creer en él o si no los castigaba. Ese sí era un señor celoso y posesivo, que obviamente no era ningún Dios. Era un ser extraterreno que lo que quería era someter a la humanidad. Pero en el caso de las leyes originales, de la fuente creadora, que son estas leyes que vemos acá, no son un señor, no tienen emociones humanas, no son celosas y posesivas, sino que son leyes creadoras. Y al ser leyes creadoras, proveen a todo lo que crean de las mismas leyes con las que esta fuente pudo crear. ¿Para qué? Para que al futuro las creaciones se conviertan en co-creadoras del universo y sigan expandiendo la misma creación. Por eso Jesús decía, vosotros sois dioses, o cosas como esta y aún mayores podéis hacer. Por ejemplo, como humanidad terrestre somos semillas del universo. Tenemos el potencial de ser creadores, pero primero debemos crearnos a nosotros mismos. Cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, forjar nuestro espíritu, y esa es nuestra primera creación. Crearnos a nosotros mismos en ese plan de ascenso y luego seremos creadores de hombres, mentes y conciencias. Creadores de mundos, de estrellas y nuevos universos. Ese es el futuro y el propósito de nuestra existencia. Entonces, en esa condición fue creado el Pijeradán y dentro del albedrío, las creaciones futuras o la descendencia de las humanidades comenzó a perder un poco el brillo, porque dentro de ese albedrío, pues estas humanidades no siempre se sujetaron 100% a esa ley universal. Entonces, la luz fue descendiendo, pasó del oro a la plata, de la plata al bronce y del bronce al hierro. Y en la edad de hierro, que eran los humanos que ignoraban su plenitud divina, en el reino de Sofía ocurrió la desviación. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque estamos entendiendo el origen de este cuento o de esta historia de un primer hombre llamado Adán. Entonces, aquí lo que vamos entendiendo de momento es que no hubo un primer hombre como tal. Es decir, un solo ser humano y que luego se crearía el par, que es la mujer, y a partir de ellos dos, pues se creó toda la humanidad. Esa historia no es real. Eso es un cuento adaptado de estas culturas para supuestamente explicar el origen del ser humano. Lo que el libro secreto de Juan nos enseña es que primero, antes que la humanidad terrestre ya existían humanidades. Muchas humanidades en otras dimensiones antes que nosotros. O sea que no somos los primeros, empezando por ahí. Y si vamos ya a la dimensión terrestre, ya en la dimensión de humanidades físicas como nosotros, tampoco partimos de dos únicos seres humanos como tal.
Las humanidades, cuando se siembran en planetas para expandir la vida, se siembra un número importante de seres humanos, hombres y mujeres, que son designados a habitar en mundos físicos para desarrollarse ahí. O sea que desde el momento en que el ser humano pisó el planeta Tierra, no era uno solo, ya éramos una cantidad importante para expandir la vida. Igual el libro secreto de Juan nos habla también de ese origen del humano físico. Si vemos esta imagen, aquí nos hacemos una idea de cómo eran las humanidades, ¿no? Para tener una imagen en nuestra mente y poder entenderlo un poco más. La edad de oro, podemos verlo así como grandes luces o superlobos solares dorados que se comenzaron a expandir por la creación. No hay cuerpo físico, humanidades de luz. Cuando vamos a la humanidad de plata, los grandes soles blancos que se comenzaron a expandir por el universo. Soles más pequeños, pero que igual contenían la luz del origen. Luego la luz se fue condensando más y ya comenzaron a surgir los planetas, la humanidad de bronce, ya con una condición más condensada esa luz, pero aún conectados a ese principio original. Y dentro de estos planetas, por eso vemos cómo se va condensando la luz, habitarían las humanidades físicas, es decir, la cuarta humanidad, la edad de hierro. Que en principio los cuerpos físicos no eran tan densos como nosotros, eran menos densificados, tenían sus cuerpos, pero no eran exactamente iguales. Luego de esto, cuando se da la desviación en este tiempo de humanos físicos, es donde ya se crea una quinta raza con un cuerpo más degradado y más manipulado, como estos que tenemos hoy en día, que se enferman, envejecen. Es decir, son cuerpos que tienen un patrón original porque son diseñados bajo los modelos que la misma creación determinó, pero que a su vez tienen una genética que se va degradando. Y eso es por la manipulación genética derivadas de las razas que querían precisamente crear un nuevo humano para que ese humano le sirviera de esclavo. Que esa parte, como lo cuenta la cultura sumeria y el mismo Génesis, sí es cierto. Los dioses, en el caso de Yahvé y en el caso de Enki, Enlil, de la cultura sumeria, querían crear un humano para que les sirviera de esclavo, ¿no? Para que fuese su criatura y les obedeciera. Y de eso habla el libro secreto de Juan en otro apartado. Cuando buscamos sobre el Adán, ya no sobre el Pijer Adán, sino el Adán, es decir, el nombre que hemos conocido por las historias sumerias y el Génesis, nos dice lo siguiente: Yaldabaoth, que fue el primer gobernante, la primera fuerza oscura que se desprendió en el universo, les dijo a las autoridades o a los demonios que estaban con él: venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. O sea, querían crear una quinta raza para que les sirviera de alimento. Pero cuando acá dicen que ese humano debía tener la imagen de Dios, es porque ya a ellos, a esta rebelión, se le había mostrado desde la luz el patrón original de un cuerpo físico para que el humano que ellos querían crear estuviese sujeto a la luz. Es decir, cuando ellos tienen la idea de crear una quinta raza, desde las jerarquías de la luz, se les envía el modelo, el diseño, el patrón genético para que ellos pudiesen crear un cuerpo físico, porque ellos no sabían. Estas entidades evidentemente tenían el poder creador que habían heredado de su madre Sofía, pero no tenían las capacidades ni el modelo para poder ejecutarlo. Entonces la luz, para sujetar lo que ellos querían hacer allí en ese tiempo, les envía un modelo original para que ellos pudieran replicarlo a nivel físico. Y así es como comienzan a crear estos cuerpos. La luz lo que hizo fue trasladarles a estos entes cómo se vería el Pijer Adán, el hombre perfecto, en la dimensión física. Y le muestran estos cuerpos. Ellos copian el modelo, porque no es idea ni creación de ellos, y lo llevan pues a lo que es una estructura de carne y hueso, como lo que tenemos acá, porque estos podían crear y moldear a partir de la materia, pero no podían crear espíritu. Y el hombre como tal, el hombre universal, es espíritu, no es materia. Por eso a veces cuando hay gente que lee el libro secreto de Juan y dice: ay, pero a nosotros nos creó Yaldabaoth y los 365 demonios. No, ellos crean el cuerpo físico, que además no es idea de ellos. El modelo les fue dado por la luz. Es decir, ellos copian un modelo de la luz, lo llevan a la dimensión física y luego la luz le insufla espíritu a esos cuerpos físicos. Y lo que le da vida es el espíritu. O sea que al final, ¿qué es un ser humano? ¿El cuerpo o el espíritu? Nosotros somos espíritu. O sea que decir que la rebelión creó a la humanidad es falso, porque ellos no pueden crear espíritu.
sí moldearon unos cuerpos, pero esos cuerpos tampoco fue idea de ellos. Entonces, digámoslo así, la luz los utilizó para que ellos crearan un cuerpo físico y así la luz poder encarnar espíritus en esos cuerpos físicos para que al futuro esas mismas humanidades que ellos intervinieron y manipularon genéticamente serían las que los terminaran destruyendo. Porque ¿quiénes son los que van a destruir a los falsos dioses y razas invasoras que han destruido mundos y humanidades? Pues los mismos seres humanos que han sido víctimas de ellos. Porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué no viene Dios, la primera fuente, y los destruye? Es que eso es imposible. ¿Acaso la primera fuente tiene primero esas emociones de odio y de deseo de destruir a sus enemigos? Eso no existe. Y además la primera fuente no es un ser físico, no es un señor físico que puede venir aquí a darse trompadas con Yahvé. Eso no funciona así. Entonces, si la rebelión es a nivel físico, quienes la deben destruir son los seres humanos físicos y que además son los que conocen muy bien esta rebelión, sabemos cómo nos atacan y se nos han entregado herramientas espirituales desde esas jerarquías de la luz para defendernos. Entonces, el plan a mí me parece perfecto. Es como si fuese un caballo de Troya, ¿no? La luz coloca espíritus en los cuerpos que ellos manipularon para que al final esos espíritus que están dentro del reino material puedan destruir a los dioses materiales. Eso a mí me parece de una alta inteligencia. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido, lo que la luz les había mostrado. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. O sea, todo lo que ellos hicieron fue copiado y derivado de la imagen que la luz les mostró. Ellos no se inventaron nada. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta, el Píger Adán. O sea que el cuento del Adán proviene realmente, o es una copia, de la primera humanidad, que es el Píger Adán. Entonces el Adán es una copia de la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. ¿Y cuál es el poder de la luz? El poder del espíritu. ¿Y cómo fue el proceso donde se le insufló el espíritu al Adán? Como dice por acá, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. O sea, crearon simplemente un cuerpo. El cuerpo no tenía vida, por eso no se movía. Cuando la madre, que es Sofía, la humanidad de la cual se desprendió la rebelión, quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Es decir que la humanidad de Sofía se desvió, pero una parte de esa humanidad se arrepintió de haber cometido ese error. Y como vio lo que su descendencia imperfecta estaba a punto de crear, se arrepintió y quiso recuperar ese poder creador que ella le había heredado a estos engendros. Entonces estos engendros heredaron eso, así como su hijo hereda genéticamente sus características, pues ellos lo tenían. ¿Y qué fue lo que hizo la luz? Con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito, para que pudieran recuperar el poder de la madre. Ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. ¿Qué pasó acá? La luz envía al reino del primer gobernante, como dice acá, 5 estrellas. No estamos hablando obviamente de estrellas literales, estos son símbolos. Fue un plan donde la luz se camufló en el reino de Yaldabaoth para que Yaldabaoth hiciera lo siguiente que dice acá. Ellos le dijeron a Yaldabaoth, estos emisarios de la luz le dicen a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán. ¿Y para qué ellos le ordenaron hacer eso? Para que pudieran recuperar el poder de Sofía que tenía Yaldabaoth, el poder creador. Entonces ellos le aconsejaron esto a Yaldabaoth y Yaldabaoth pues inocentemente cayó en la trampa y lo que hizo fue insuflar el espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. O sea que el espíritu que Yaldabaoth había heredado de Sofía se lo trasladó al Adán. Por lo tanto, la rebelión oscura fue cortada del espíritu de la creación y esa porción de luz y espíritu le fue entregada a la humanidad física que ellos pues habían comenzado a manipular. El reino de oscuridad se quedó sin espíritu, se quedaron sin ningún lazo o conexión con la creación y todas esas leyes pasaron al Adán. Por eso dice acá, él insufló su espíritu a Adán, el espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto.
porque vive en la ignorancia. No se dio cuenta de la trampa que le hizo la luz para quitarle y robarle ese poder. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho con el uno, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso, porque ya tenía la condición espiritual. Ya habían encarnado en esos cuerpos físicos los espíritus que pertenecían a Sofía. Y fue iluminado. Enseguida, el resto de los poderes sintieron celos, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano. Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Por eso la historia del Génesis, cuando dice que Adán comió del fruto prohibido, que es el conocimiento, o como dice el libro secreto de Juan, es el pensamiento posterior iluminado, Adán se vuelve más inteligente y más poderoso que los demonios de la rebelión. Y ahí es cuando el Génesis dice: ahora Adán es como uno de nosotros, dice Yahvé, o en la historia sumeria también lo dice. Y por eso le niegan la inmortalidad, porque dice: ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Es decir, los demonios sintieron miedo, estos falsos dioses, de que el ser humano, además de levantarse más poderoso, porque nosotros somos más poderosos que la rebelión. Yo lo he dicho muchas veces acá, las entidades, estos engendros, son razas en vía de extinción. Las energías del astral, las entidades son débiles, son energías débiles. Ellos lo que hacen es manipularnos para que nosotros bajemos nuestras defensas espirituales y nos igualemos a ellos en vibración, y ahí es donde pueden atacarnos. Pero ellos, al no tener espíritu, porque les fue cortado el espíritu, no tienen posibilidad en contra de nosotros. Y ese es el odio que le tienen al ser humano, porque el ser humano tiene la posibilidad de ascender y volver a la luz, recorrer un camino de ascenso. Esa oportunidad ellos la perdieron. Se les quitó esa oportunidad cuando desde el reino de la luz se envían las 5 estrellas, que es un plan para robarle el espíritu de Sofía y Yaldabaoth. Yaldabaoth cae en la trampa, le termina cediendo el espíritu a las humanidades. A partir de ahí, estas razas se convirtieron en parásitos que necesitan pegarse como gusanos a humanidades que emiten luz. La luz es nuestro espíritu. Y en la medida que nos manipulen, se pueden alimentar de esa luz y esas energías que nosotros naturalmente emanamos. Por eso ellos no quieren que el ser humano viva eternamente, porque en la medida que el ser humano muera, se aseguran así que nosotros no nos demos cuenta de la manipulación. Por eso un ser humano que vive en promedio 70, 80 años no se da cuenta de todas estas cosas. Entonces vuelve en la futura reencarnación y, como no se dio cuenta en la anterior, no tiene el conocimiento ni la memoria para saber de la manipulación y puede seguir siendo presa de los arcontes y las entidades que se siguen alimentando de su energía. Pero un ser humano que ha logrado descubrir el engaño, aunque muera y vuelve en la siguiente reencarnación, quizás no se acuerde lúcidamente de todo, pero cuando escuche una información, un conocimiento que vaya enlazado con esa memoria que está en su espíritu, inmediatamente despierta. No por nada, cuando a uno le enseñan, o por ejemplo en mi caso y muchos de ustedes, que el Dios del Antiguo Testamento es falso, inmediatamente conectamos. Es una memoria interna que se despierta, que se vuelve lúcida, y eso es donde lo aprendimos. En el colegio, en la universidad, en esta encarnación, eso no lo aprendimos ahora. Es una información que viene viajando con nosotros y que cuando la escuchamos, conectamos enseguida. Lo mismo el tema de la vida extraterrestre y muchas otras cosas. Es una memoria que está por dentro y la hemos cosechado en encarnaciones. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de seres humanos que logran comprender y despertar a ciertas cosas se vuelven más difíciles de manipular y por lo tanto más difíciles de servirles a ellos de alimento. Por eso ellos quieren mantenernos en una muerte permanente y generar en nosotros el olvido para seguir robándonos la luz. Entonces dice acá, cuando se dieron cuenta que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material, que es lo que han hecho con nosotros. Para evitar nuestro despertar, nos arrojan a lo más profundo y denso de la materia para que no comprendamos nuestra verdadera dimensión espiritual. Somos espíritu, no somos cuerpo físico. Y eso es lo que ellos pues nos han hecho creer, ¿no? De que nosotros solo somos cuerpo físico y a través de ese cuerpo físico nos siguen manipulando, porque en el cuerpo físico es donde ellos insertaron su genética. La genética del error está en estos cuerpos que al final es lo único que pueden tocar, porque el espíritu no lo pueden tocar, pero a través de la manipulación del cuerpo físico y de la mente sí que pueden retrasar nuestro proceso espiritual. En conclusión, la historia de Sumeria y del Génesis del Adán es un cuento falso y adaptado a estas culturas
para decirnos que nosotros somos creación o de un falso dios llamado Yahvé o de los seres reptiles Anunnakis de la antigua Mesopotamia. Y ellos evidentemente no nos crearon. Estos seres pertenecen a las razas desviadas en el universo, que fueron los que participaron más bien, no en nuestra creación como tal, sino en la manipulación de los cuerpos físicos de las humanidades como la terrestre. Así que ellos no son nuestros creadores, son nuestros manipuladores. Nuestro verdadero origen es en la luz, somos espíritu y somos descendientes de las humanidades anteriores. Ese es nuestro origen y para eso se diseñó un plan de ascenso espiritual a través de distintas reencarnaciones para volver a la luz. Nosotros somos responsables en que todo el caos en la creación haya existido. Somos responsables en que se creara una quinta raza física y por haber sido responsables debemos vivir la consecuencia de nuestras acciones. Porque si estamos aquí viviendo esta experiencia es porque algo tuvimos que ver en ese tiempo, hace miles de años en la creación. Entonces se nos da la oportunidad de resarcir todo el error y de depurar nuestros espíritus de todo lo negativo que hemos hecho. En nuestro caso nos desviamos, pero la misericordia es tan grande que se nos dio una nueva oportunidad. Y en esa oportunidad estamos ascendiendo, pues para el que quiera aprovecharla, porque si también quieres rechazarla, por supuesto, también puedes hacerlo. Y esa es la historia verdadera del Adán, de dónde proviene este cuento del Adán. El libro secreto de Juan es el que nos revela exactamente lo que ocurrió. Y a partir de ahí, pues cada uno puede comenzar a sacar las conclusiones correspondientes. Obviamente en este tema quedan muchas dudas. El libro secreto de Juan no nos explica con absoluto detalle, pero sí nos podemos hacer una idea muy cercana de qué fue lo que ocurrió en el universo. Así que esto es lo que quería compartir, no es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.